Hola, muy buenas noches. Mi nombre es José Miguel Espino Nao, del grado 11-4. Hoy, junto con mi compañera Larissa Esparragosa Florian, le venimos a hablar de la desigualdad económica y pobreza en Colombia. Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina, que a su vez es la región más desigual del mundo. Este problema de desigualdad y pobreza ha sido persistente, pero ha adquirido mayor relevancia en la agenda política, especialmente con la llegada del nuevo gobierno de Gustavo Petro. El trabajo examina los desafíos que enfrenta ese gobierno para abordar las condiciones de desigualdad y pobreza que afectan a más de la mitad de la población. Se exploraron las propuestas gubernamentales para reducir la desigualdad, considerando el contexto global y regional que influye en la posibilidad en realizar cambios estructurales en la política social. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desigualdad? Cuando pensamos en desigualdad, solemos asociarla con desequilibrio, clases sociales, distribución de recursos, abuso de poder o falta de oportunidades equitativas. Esto puede presentarse en múltiples dimensiones como los ingresos en el género, la educación, la participación política, las relaciones entre personas, entre otras, generando distintas consecuencias como la pobreza, la discriminación, la xenofobia y distintas formas de violencia. Según Jaylin, la búsqueda por cambiar esta condición ha estado en el centro de las luchas sociales y los debates sobre la igualdad. Los debates sobre si se trata de igualdad de oportunidades o de resultados de bienestar, generalizando los derechos de ciudadanía o compensaciones al funcionamiento de los mecanismos del mercados capitalistas que apuntan a procesos de concentración y polarización, si está en el capital humano o en las estructuras sociales, si se trata de capacidades o oportunidades, si se requieren una revolución social para lograrla o puede haber procesos de reforma gradual. Ha sido algunas de estas maneras de encarnar el tema. La política social es fundamental para reducir desigualdades, ya que busca mejorar el bienestar ciudadano mediante la provisión de servicios y transferencias. Aunque el sector público tiene un rol predominante en su definición y ejecución, también interviene en el mercado, la sociedad civil y la familia. La política social se implementa a nivel nacional, local y a través de entidades privadas, y requiere presupuesto público para la provisión de bienes públicos. La ley de disminución observada desde el 2020 en Colombia se debe principalmente a la recuperación económica que ha tenido el país, además de la permanencia de subsidios como el programa de ingreso solidario, al menos hasta finales de 2022. Ambas condiciones han generado una mejoría en la distribución del ingreso en el territorio. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer en pro de la recuperación de los progresos logrados en la última década frente a la batalla contra la pobreza. También es importante mencionar que si bien el índice de Gini para Colombia está por encima del promedio de América Latina, lo que significa mayor desigualdad, la variación en la región no es muy significativa en los últimos años, lo que expresa que esta condición permanece y se reproduce pese a los programas de transferencias monetarias extendidos actualmente en casi todos los países. Desigualdad y pobreza en Colombia. Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica en términos de ingresos, lugar que se conserva pese a como en otros países de la región la lucha contra la pobreza tuvo avances entre los años 2010 y 2017. En este periodo, el índice de pobreza multidimensional disminuyó de 3,4% para inicios del 2010 a 16% para 2021. Encontramos su punto más bajo en 2017 cuando se registró un 12,2%. Posteriormente tuvo un retroceso importante en 2018 cuando volvió a aumentar a 19,2%. En 2021, según cifras oficiales de la DAN, el Gini alcanzó el 0,52% como se observa en la figura 2. En Colombia, por cada $100 de riqueza que se creó en el país en la última década, un 45 dólares fueron a parar a los bolsillos del 1% más rico y $12 al 90% más pobre.
Estos niveles de pobreza multidimensional revelan una desigualdad especial entre las cabeceras urbanas y los centros poblados junto a las zonas rurales más dispersas, pues mientras que ese indicador se encontraba en un 11,5% para 2021 en las cabeceras urbanas, se ubicó en 31,1% para los centros poblados y las zonas rurales DANE de 2022. Esto revela una brecha de 23,6% entre estos niveles de pobreza, que representa más del doble del índice urbano. Estos datos permiten contemplar de forma más clara la profunda desigualdad en las condiciones de vida de las personas que habitan las zonas rurales en el país respecto a quienes se encuentran en su... El gobierno de Gustavo Petro ha puesto el tema de la desigualdad en el centro de su agenda debido a la persistencia y profundización de esta problemática, exacerbada por la pandemia y manifestada en protestas sociales. Durante la campaña presidencial tanto de Petro con su vicepresidenta Francia Márquez, enfocando sus propuestas en reducir las desigualdades, especialmente hacia los sectores más desfavorecidos, a quienes Márquez se refirió como los nadies. Enfoque y propuestas del gobierno. Enfoque interseccional. La política del gobierno aborda la desigualdad desde un enfoque diverso, considerando desigualdad monetaria y distributiva, pobreza multidimensional, que serían las barreras al acceso a los derechos fundamentales, y desigualdades sociales hacia grupos minoritarios. Reflexiones finales. Estas reflexiones se centraron en indagar por el estado actual de la desigualdad y la pobreza en Colombia y en los desafíos del gobierno de Gustavo Petro. En esta materia, como pudo verse en la tendencia de los datos sobre desigualdad y pobreza durante la década, pese a que han producido pequeños avances en la reducción de la pobreza, la concentración de ingresos y rentas continúan siendo muy elevadas, lo que ha repercutido en un comportamiento económico deficiente, instituciones políticas débiles y diversos problemas sociales como la falta de inversión en educación, en innovación y la evasión de impuestos. Estas desigualdades persistentes han generado círculos viciosos que reproducen más desigualdad e impactan en costos económicos, políticos y sociales a largo plazo.